Estamos de regreso en el paraíso y ahora hablamos de perfiles psiquiátricos, psicológicos con la doctora María Virginia González, médico psiquiatra, especialista en psiquiatría forense y quien te ayuda a recuperar del abuso físico, psicológico y financiero con el programa Reinserta. Hoy hablamos de adicciones a compras. Doc, bienvenida al paraíso. ¿Cómo están? Estamos bien. Hola, Doc. Tenía ya tiempo sin venir. Sí. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. No nos vote así, hombre, que nos gusta que venga. Claro. Doc, háblenos de las adicciones a las compras. ¿Cómo podemos identificar que tenemos una adicción a la compra? Mira, voy a empezar por decir que el término adicción ya casi no se usa, aunque la mayoría de personas la tienen en su cabeza esa palabra, pero se ha tratado de eliminar del lenguaje por el hecho de que está vinculada a un estigma. Se utiliza, en el caso de las adicciones, aunque la voy a utilizar para fines del tema, por ejemplo, a la sustancia se utiliza como un trastorno por uso y abuso de sustancia. En este caso, que sería las compras, entonces podríamos decir que es un trastorno por abuso y el dinero. Por un trastorno de abusar del dinero. No, pero una adicción a las compras. Y entonces, ¿cómo se utilizaría Lo ese que pasa adjetivo? es que oficialmente no está registrada la adicción a las compras, pero desde los años 80 para acá, pues tú sabes que los libros se crean de acuerdo a cierto tiempo, un panel de expertos se reúne y se habla de ese tema. Todavía no está registrado oficialmente, pero sí se habla que todo lo que te crea dependencia y hay abstinencia al interrumpir esa conducta o al ese objeto o esa persona alejarse de ti, se podría considerar una adicción. ¿Y cómo lo podemos identificar? ¿Cómo yo puedo decir, ay, mira, a mí que me gusta comprar en tienda y que tiene eso de malo? ¿Cómo No tiene de malo, porque realmente depende de varias variables, porque todo hay que contextualizarlo. Si tú tienes la capacidad, voy a poner un monto X, para gastar 20,000 pesos al mes en blusas, y esa es tu capacidad y no te produce ningún estrés laboral ni problemas interpersonales, y tú puedes comprarlo, pues eso no es un problema. Ahora, cuando lo que tú gastas, cuando lo que tú compras te trae problemas, por ejemplo, en tus relaciones de pareja, en tus relaciones familiares, cuando tú comienzas, que es una de las formas cuando más se ve la adicción, a desviar el dinero que es para necesidades básicas, para la compra, ya ahí hay un tema. Que cogí los cuartos del colegio para irme a comprar un viaje. El ejemplo perfecto, y eso tú lo ves muy común, que dejaste de pagar la luz, el agua y el teléfono para utilizarlo en compras o para utilizarlo en una sustancia, ahí hay un problema. Claro, tú puedes ser lo más simpático, tú puedes ser lo más agradable, quizás no se te note en tu comportamiento el tema de la adicción, pero en cuanto a tu vida, en tus funciones psicosociales, sobre todo en el área social, tú tienes pagos básicos y lo estás dejando de hacer para eso. Eso es un lío. Por ejemplo, el clásico, con el tema del alcohol, y puede ser en las compras, lo menciono para que la gente entienda la similitud que hay entre ambas cosas. O sea, que puede ser similar. Claro, porque la misma conducta que tú ves en una persona adicta al alcohol, ¿puedes decir el nombre de las drogas? Bueno, a sustancias, vamos a decirlo así. ¿Sustancias ilícitas? Como esto sale en YouTube, vamos a hacer un poquito de sustancias ilícitas. Claro. Por ejemplo, dejó de pagar la leche. De los muchachos. De los muchachos. Tiene un niño de 2 años que usa tal leche, y entonces deja de comprar la comida, que son situaciones básicas, por usar el alcohol. O en el caso, por ejemplo, de una madre o un padre, para ponerlo en ese contexto, dejó de pagar el colegio de la niña para comprarse una cartera. Okay. O tiene un compromiso con el banco de un préstamo para un vehículo o para una casa, pero apareció una cartera, si va a era un descuento que no lo podía dejar pasar, No, espérate. Que a veces la cartera cuesta más que el carro, que sea otra cosa. Tú tienes hay carteras que cuestan, claro, señores, 7,000, 8,000 dólares, y tú ves la gente, y a relojes y de todo. Claro, y tú ves la gente entonces con una cartera de 8,000 dólares originales, buscó un financiamiento para esa cartera, pero el carro lo debe el colegio del niño. Entonces, en esas funciones de la vida básica es que tú más te das cuenta con el tema de la adicción. Porque si tú compras y compras, pero está dentro de tus capacidades, tú sabes que la capacidad de compra va a depender de cada uno. Claro, su poder adquisitivo y su organización. Si tú ganas 15,000 pesos al mes, tú no puedes, lamentablemente es el sueldo de muchos de los dominicanos. Tú no puedes decir
que tú vas a gastar 30,000 en una cartera o sin. Me ha cogido con cartera. No importa, no se preocupe, que estábamos en Puerto Rico. tú vas a Lo que pasa 50,000. es que es la cartera. La verdadera cartera. Exactamente. Entonces, una de las cosas importantes en el tema de los trastornos y las adicciones Sí. es el hecho de que se da en un periodo de un año, porque no es que no es algo que sucede puntual, porque hay Exacto. personas que de manera compulsiva ante cierta situación, el clásico, el muchacho que a los 25 años trabaja por primera vez, se ve con el dinero y empieza a gastarlo Chan. en tenis, en Pero eso es mochila. normal. Eso es normal porque está en una circunstancia donde viene de ganar 0 pesos, mantenido por mami y papi, y de repente se ve con 2 Se pesitos. ve con unos chelitos. Se endeuda en Una cosita. tarjeta, se endeuda en tenis, pero eso es algo puntual. En el caso de un trastorno, ya hablamos de un periodo de un año, por lo menos, en ese comportamiento. Otros lo pueden evidenciar, te lo va a decir la madre, te lo va a decir la esposa, te lo va a decir los hijos o el esposo, porque también ese trastorno se ve muy común en las mujeres. Ujú. En el caso de las compras, porque en el caso y depende del tipo de compra también, porque hasta eso tú puedes... ¿Cuál es la diferencia del tipo de compra? Bueno, en el caso de las mujeres son más dadas las prendas, carteras, zapatos. En el caso de los hombres pueden que se metan en lío por un vehículo muy por encima de su presupuesto. Ok. Incluso también con la ropa, Pero- pero tú sabes pero- que dependiendo de... Ujú. Hay personas que no necesariamente tienen que hacer una inversión muy grande de dinero y que tienen la necesidad sencillamente de todos los días comprar algo. Todos los días comprar algo. Me voy a parar en tal sitio a comprar un, qué sé yo, hasta dulce. Déjame comprar esta paleta que me gusta mucho todos los días sin la necesidad de... Pero recuerda que cuando hablamos de un trastorno, hablamos de varios criterios que persisten en un periodo de tiempo, Ujú. que ya hablé del año, y una clave principal con respecto a las adicciones es que cuando esa conducta se interrumpe, inmediatamente hay ansiedad. Y cuando tú tienes abstinencia ante la interrupción de una conducta, ahí es que tú te das cuenta que hay una adicción. Porque si tú compraste un día, se te fue la mano porque eres una persona desorganizada con las finanzas y te emocionaste y compraste, ok, gastaste. Pero si tú dejas de gastar esa paleta diario que tú estás acostumbrado y de repente se interrumpe la paleta y empiezas a tener taquicardia, sudoraciones, no puedes concentrarte en el trabajo, no puedes concentrarte en tus funciones diarias, ya ahí hay abstinencia por la interrupción de esa conducta. Y entonces eso te habla de que si hay abstinencia porque hay una dependencia a ese objeto, a esa conducta, a esa sustancia. Pero si, por ejemplo, cada vez que yo cobro, yo agarro y, y me voy al carrito de Amazon a llenar el carrito para comprar, eso no se Logaría. cat- Catalogaría. catalogaría como algún tipo de adicción. De que todos los meses yo lleno el carrito y es casi un hábito. Depende, vuelvo y te digo, del poder adquisitivo, de la organización que haya y si esa conducta no te desvincula de tus responsabilidades diarias. Ay, pero yo estoy con la R y la L. No se apure, que nadie se da cuenta de eso. No, sí se dan cuenta, pero yo lo supero. La cartera y ahora Pero es que yo entiendo lo que él quiere decir, que si hay adicciones por compras por internet. O sea, y también como que pasivo. O sea, que No, él dice lo fijo. El Ajá. hecho de que mensual es fijo. O sea, de que fijo, yo salgo de la emisora, me tengo que parar y tengo que comprar ese juguito. O juguito y dulcito. Y mañana vengo y compro juguito y dulcito. Pero ahí hay una compulsión. Pero recuerda, cuando dejas de comprar el dulcito o el juguito, eso te produce estrés, te produce ansiedad, te desconcentra de tus funciones diarias. Si no lo hace y no te, no te altera tu presupuesto, no se puede considerar una adicción. Ok. ¿Qué se pudiera considerar como adicción? ¿Qué yo tengo que hacer para considerarse como adicción? Ya te lo dije, Ajá. el tiempo, El un tiempo. año, el hecho de que yo he intentado interrumpir la conducta y no he podido, el hecho de que cuando me aparto de esa conducta me produce estrés, me produce ansiedad. Hay un fenómeno importante que se le llama tolerancia. Eso ocurre en todas las adicciones. Tú empiezas con un poquito y eso te mueve porque hay una neurobiología en el cerebro. Eso estimula el sistema de recompensa. Okay. No me voy a ir profundo, pero todo el mundo maneja el tema de que hay un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina se mueve en el cerebro y se va a un área específica que se llama el núcleo accumbens, que es un área, vamos a decir, como si fuera el área
estimuladora. No, es que quería decir un término, lo iba a comparar con el clítoris. Pero era como un puntico G, que es donde cuando la dopamina llega al núcleo accumbens, entonces produce placer y eso es lo que lleva a la corteza prefrontal a decir, pero produjo placer esa conducta. Vamos a ver de qué manera yo integro en la repetición de esa conducta para que cada vez que yo realice esa conducta me produzca placer. Eso te pasa naturalmente con funciones básicas que están puestas ahí para que tú sobrevivas, como el agua, como el sexo, como la comida, como las relaciones sociales. Pero en el caso, por ejemplo, de algunas personas con adicciones, necesitan una estimulación constante de esa área. Entonces, ¿qué pasa? Tú compraste la cartera y te produjo placer, compraste otra cartera y te produjo placer, pero ya llega un punto en que la otra cartera ya no te produce placer. Exacto. Y tienes que comprarte dos carteras o una más cara. Exacto. O tienes que comprar más objetos porque ya esa cartera no te produce placer. Eso parece una locura. Sí. Cuando yo lo digo de esa forma, con un objeto. Pero hay adicciones a videojuegos. Sí. Hay adicciones a redes sociales. Ya la de los videojuegos ya está puesta. A la comida, o sea. Al no por también, entendí. Yo soy youtuber, tú sabes. Sí. Claro. Entonces lo dije adelante por si acaso lo iba a decir. No, yo estoy consciente de las cosas que se pueden decir y no, pero el tema es, 1, me produce ansiedad cuando dejo de hacer la conducta. 2, necesito siempre un estímulo mayor para producir placer, porque ya llega un punto donde el núcleo accumbens dice, tú sabes que con esa sustancia y esa cantidad ya no funciona. Necesito más y más y más y más y más. Y ahí es donde llega un punto donde la persona no se satisface con nada y incluso llegan a tener conductas a veces desviadas para poder recibir la estimulación que normalmente con cosas básicas las personas se estimulan. Yo, por ejemplo, soy feliz con un jugo de limón. Yo soy feliz con una marca de refresco que tú conoces. Sí, claro. Pero si tú me pones un jugo de limón y esa marca, yo suelto el refresco. ¿Por qué? Porque ese refresco al moreno, parecer, negro. exacto, que paguen este segmento. Gracias. Sí, por favor. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo asocio el jugo de limón a bienestar. Quizás si yo me voy a mi infancia, el jugo de limón, que siempre me lo hacía mi mamá, lo hacía en un momento de la tarde, yo me sentía feliz compartiendo con ella y bebiendo el jugo de limón. Y entonces mi cerebro asimiló que el jugo de limón era bienestar, aparte de que me gusta. Y cada vez que lo tomo me siento bien. Pero también vámonos al lado negativo. ¿Qué tal si en el momento en que yo me bebo el jugo de limón o hago la compra, hubiese una experiencia negativa alrededor que me conectara a mi cerebro con que eso es negativo, yo lo dejara de hacer, porque el cerebro lo que quiere es placer y huir del dolor y del malestar. Por eso con el tema de la conducta alimentaria y las adicciones a la comida, hay muchas personas que asocian el momento de la comida con malestar, porque quizás en el momento de la comida el familiar le criticó, comienzan a contar y tú te vas a comer todo calorías. Eso. Tú estás muy gordita o tú estás muy flaquita, tienes que comer más. O la batalla campal que se da en algunas familias, que en el momento de la comida es que eligen para discutir o para estrellar platos, que también se dan en familias donde hay violencia. Tal vez la madre o al padre no le gustó la comida y estrelló el plato. Suena un poquito exagerado, pero es una realidad que se da. Entonces el cerebro asocia no solamente la sustancia o el objeto, sino la experiencia que se da alrededor. Por eso en las tiendas te brindan un espacio bonito, iluminado, y hay tiendas ya que no solamente te ponen los anaqueles, te ponen muebles bonitos, te brindan café, el champán, te brindan capuchino, hasta champán. Claro. Entonces, si tú vas a esa tienda, ¿cómo que se llama? Que sé yo, ¿quién? Concept, siempre son como Concept Store, y te dan toda esa experiencia. Una persona, por ejemplo, como yo, que para comprar algo, o sea, yo gasto, pero yo para comprar algo, sobre todo cuando pasa de cierta cantidad, lo pienso, lo analizo, me paro un momento, me echo para atrás y pienso, a mí no me funciona, yo me bebo el cafecito, pero al final no compro porque no quise. Pero hay personas que inmediatamente entraron a esa tienda, le brindan ese espacio de iluminación, de aire, del cafecito, ya salen con todo. Doc, pero así mismo como hay gente que tiene una adicción al alcohol o a la comida o lo que sea, que no lo admite, ¿cómo entonces hacemos entender a una persona que tiene la adicción a las compras? Porque o sea, si yo tengo una adicción a la compra y mi mamá o mi papá me dijeron, o alguien cercano a mí, mira muchacha, tú lo que tienes una adicción a la compra, yo voy a asumir que ay hombre, tú estás loco, yo lo que estoy comprando es algo que me gusta y ya.
¿Cómo le hacemos entender a esa persona que tiene una adicción? Como todas las personas que tienen ese problema, el tema de las adicciones, mayormente ellos no tienen conciencia en el momento de la problemática hasta que tocan un fondo. La familia sí se da cuenta. Porque, por ejemplo, una persona que está casado o casada con una persona que tiene un tema de adicción a las compras, cuando llega la tarjeta de crédito, cuando el crédito, o sea, explotada, como personas que salen a las tiendas y llegan con una tarjeta de crédito de 100,000 llena de zapatos, carteras, para ponerte un ejemplo, Ajá. y 100,000 pesos es poco para lo que hay personas que son capaces de gastar en un solo día de compra. Sí. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, me llega a la mente para recordar, es que esa compra no se dio dentro del contexto de una enfermedad mental, como por ejemplo otra enfermedad mental, como por ejemplo el trastorno bipolar tipo 1, que en manía es capaz de despifarrar el dinero, porque esa sensación de grandiosidad le hace sentir que yo soy el todo o la todopoderosa y empieza a gastar dinero, sino que es una conducta que se repite en el tiempo. Entonces, imagínate, tú eres una mujer organizada y casada con un hombre, o al revés, un hombre, porque hay que... Después dicen, pero que las mujeres nada más la mencionan con las compras. O un hombre o una mujer organizada y llega ese hombre con que en un solo día él gastó 100,000 pesos en una tarjeta. O con que él salió a comprar un arroz y llegó con unos zapatos de tal marca que cuestan $500. Ay, Y mi que esos madre. $500 Lo tú lo machaca. tenías para un viaje familiar que iban a hacer, que había una boda. O para el préstamo de una casa. O para el préstamo lo de que una sea, casa, que era pero básico. algo básico. Entonces ya eso trae conflictos y mayormente no hay un insight. Cuando esas personas llegan a la consulta, sea de psiquiatría o de psicología, mayormente han tocado un fondo grande y ese fondo lo saben los bancos. Entonces por eso yo, la mayoría de gente que llega con esa problemática, le recomiendo, aparte del tema de salud mental, que es lo básico en el tema de las adicciones, asesoría financiera. Claro. Porque siempre tienen que estar guiados de una persona que le ayude a crear un presupuesto con gastos fijos, con gastos para esto, gasto para el otro, y que le ayude sobre todo al tema del pago de deudas, si esa es la situación en la que se encuentra. Claro. Doc, si hay alguien que nos está escuchando que quiere consultar con usted, ya que ha podido identificar algo de lo que usted describió, ¿a dónde la puede llamar o escribir? 809-729-9581 y en Instagram María VGT. VGT, o sea, María Virginia V, González Tavares. Exacto, V de vaca, G de gato. V de vaca, Y gracias. T de tomate. Gracias. Gracias, Doc. Seguimos en Adana y Evo. Pues...